Hola, bienvenidos al mundo psicológico. Soy María Paula Escobar, psicóloga y especialista en psicología clínica y salud mental. El día de hoy hablaremos sobre los estilos de aprendizaje. Es importante que tengamos en cuenta que existen tres, el visual, el auditivo y el kinestésico. El estilo de aprendizaje visual es el más dominante en el ser humano. Las personas que tienen más desarrollado este tipo de estilo de aprendizaje tienen la capacidad de ver imágenes y de pensar imágenes en su cerebro y también relacionan estas imágenes con los conceptos que ya tienen. Son personas que tienen la capacidad de abstraer información, de planificar y suelen utilizar mucho los diagramas para poder estudiar o entender las temáticas que desean. Recuerdan y piensan fácilmente por imágenes, prefieren leer y escribir, tomar notas de lo que escuchan para poder tener una mejor apreciación y que se pueda quedar la información realmente interiorizada. Les gusta muchísimo el orden. Son personas que reconocen muchísimo más fácil las caras o los rostros de las personas que sus nombres. Tienen una mayor comprensión de la información cuando ésta se presenta de manera visual, es decir, en diagramas, mapas conceptuales o en flujogramas. También es importante tener en cuenta que los distrae mucho el ruido. Son personas enérgicas y a la hora de estudiar siempre utilizan recursos como imágenes o videos. También es importante tener en cuenta que presentan dificultades en la comprensión y en la explicación verbal, por lo cual son personas que prefieren que el maestro o el docente tome nota en el tablero o explique en el tablero a que se encargue solamente de hablar y explicar oralmente. Son personas muy observadoras y todo el tiempo están pendientes de los detalles. Ahora vamos a hablar sobre el estilo de aprendizaje auditivo. Son personas que recuerdan con mucha facilidad lo que escuchan, las explicaciones orales o verbales. Tienen una mayor dificultad también a la hora de abstraer la información y relacionarla con conceptos, pero tienen una mayor capacidad a la hora de practicar instrumentos y también aprender música e idiomas. Son personas que les gusta mucho escuchar a los demás, recuerdan muchas palabras, reconocen a las personas por sus nombres, dominan muchos temas, son buenos, como ya lo mencioné anteriormente, en los idiomas, reconocen muy fácilmente los cambios que tienen las personas en su voz. Entonces reconocen cuando están enojados, cuando están asombrados o cuando algo les genera inseguridad. También tienen una mayor facilidad a la hora de realizar exámenes orales y les encanta escuchar a los docentes cuando explican los temas. Muchas veces estas personas no necesariamente tienen que estar mirando al profesor para poder entender, porque simplemente con estarlo escuchando tienen toda la información, la captan y la memorizan adecuadamente. Son personas que tienen una facilidad asombrosa para narrar historias y cuentos y también tienen una facilidad de escuchar música y estudiar al mismo tiempo. Y pueden recordar todo lo que estudian sin que se les olvide nada a la hora de presentar una exposición o un examen. El estilo de aprendizaje kinestésico es el menos implementado, pero este está ligado a las sensaciones y a los movimientos corporales. Por ejemplo, las personas aprenden al moverse, al tocar objetos y al realizar experimentos. Es decir, aprenden gracias a las experiencias sensoriomotoras que tienen. En este, los sentidos que más implementan son el tacto, el gusto y el olfato. Es importante que tengamos en cuenta que el estilo de aprendizaje kinestésico es el más lento a la hora de generar un aprendizaje de los tres, pero cuando se genera este aprendizaje podemos tener certeza de que este quedará para siempre con la persona. Es decir, cuando aprendemos a manejar un auto o cuando aprendemos a montar bicicleta. Nunca se nos olvida montar en bicicleta aunque hayamos pasado mucho tiempo sin hacerlo. Es importante que tengamos en cuenta que esas personas prefieren experimentar las cosas
por medio del tacto, el gusto y el olfato. Les gustan muchísimo las manualidades. Son personas muy expresivas y les gusta mucho la cercanía con los demás. Todo lo aprenden por medio de la sensación y el movimiento y tienen muy desarrollado su pensamiento creativo. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es importante que sepamos que tanto el estilo de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico están presentes en todos los seres humanos. Lo que pasa es que hay uno que se encuentra más desarrollado. Ahora, teniendo esta información, ¿cuál es su estilo de aprendizaje más desarrollado? Hasta aquí llega el video de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es El Mundo Psicológico. Hasta pronto.